Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un vídeo de un trabajo que tengo que realizar para una formación sobre nutrición y alimentación que estoy realizando, en el cual me ha pedido que haga un cuadro conceptual sobre todos los procesos en lo que es la digestión, que sería la asimilación de los alimentos desde el comienzo, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Todo el proceso digestivo comienza siempre por la boca, en el cual utilizamos primero los dientes y a través de ellos vamos masticando los alimentos, que esto es uno de los grandes problemas, no se suelen masticar lo suficiente, hay que masticar los alimentos lo suficiente para que a través de la lengua y a través de las glándulas salivares vayamos mezclándolo todo y haciendo una especie de masa en la cual junto con las glándulas salivares vamos a ir preparando los alimentos machacados y mezclados. Es como si fuera una hormigonera de cemento, ¿no? Pues lo va machacando y lo va revolviendo a través de la lengua y con las glándulas salivares, con diferentes sustancias que van segregando, vamos a empezar lo que es el proceso de la digestión. Bien, una vez que haya bajado al estómago, es apasionante de verdad. Si no entienden algo, paren el vídeo y léanlo. Lo voy a hacer un poquito rápido para que no sea muy largo. Bueno, una vez que entra a través del esófago en el estómago, la función del estómago es iniciar la digestión. Es la segunda parte, ¿no? Porque la primera parte empieza en el estómago y automáticamente va a empezar a mezclar con diferentes sustancias las proteínas, los hidratos, las grasas, va a empezar a preparar esos alimentos mezclados en la boca a través de lo que son los órganos que ayudan en el proceso de digestión, que son varios, fundamentalmente la vesícula biliar, que está pegado al páncreas, eso que veis ahí de color verdecito, el páncreas y el hígado. El hígado, ahora veréis, el proceso a mí me parece apasionante, fijaros. El páncreas es una glándula exocrina o como endocrina que lo que hace es en los islotes del Langerhans producir dos hormonas muy importantes que son la insulina y el glucagón. Ahora vais a ver lo importantes que son el páncreas, la vesícula biliar y el hígado sobre todo, ¿no? Porque el hígado produce bilis y la bilis la guarda la vesícula biliar. La vesícula biliar no la produce, sino que la concentra y la guarda. Ahora vais a ver las diferentes funciones del páncreas y de la bilis. Vamos a empezar con el páncreas. Todo el mundo ha oído hablar que los problemas de insulina, los diabéticos y tal, es porque tienen una producción deficiente o una producción de insulina y el cuerpo no la reconoce. Son los dos tipos de diabetes. Bueno. Aquí hay un tema muy apasionante que yo descubrí gracias a la lectura de este señor, Jaime Brugos, que es un señor que tiene una clínica antienvejecimiento en Miami, y explica que el cuerpo sí produce mucha insulina para bajar los niveles de glucosa en sangre si están muy elevados por una alimentación muy alta en hidratos de carbono, sobre todo procesados o de rápida asimilación, porque estos son partes de lo que es la alimentación, los hidratos de carbono. Automáticamente el cuerpo produce insulina, pero si produce insulina para bajar ese exceso de nivel de azúcar en sangre, no produce lo que es el glucagón, que son hormonas antagonistas. El glucagón se produce cuando hay poco nivel de azúcar en sangre y automáticamente el cuerpo produce glucagón y ese glucagón tiene diferentes funciones en el organismo que ahora vais a ver. La función de estas dos hormonas es restablecer el nivel de azúcar en sangre, porque no es bueno que haya un exceso o tampoco es bueno que haya un defecto, sino que tiene que ser equilibrado, bien, según las necesidades. Si una persona no hace ejercicio, no necesita glucosa, necesita un poquito para el cerebro. Pero aquí vemos, esto es muy interesante, hacemos súper interesante, fijaros. Aquí pone, la síntesis y secreción de la insulina aumenta por un exceso de glucosa o un aumento de glucosa por la ingestión de hidratos de carbono. Sin embargo, ese aumento de insulina inhibe la producción de glucagón, que las funciones que tiene el glucagón, que bueno, es una combinación de un montón de aminoácidos, es una cadena de 29 aminoácidos. Recordemos que los aminoácidos son los microladrillos de los cuales están creadas las proteínas, de las cuales las proteínas crean todos los órganos, hormonas, coenzimas y demás. Bien,
Entonces, si no producimos suficiente glucagón, hay menos asimilación de proteínas porque hay un exceso de producción de insulina que genera una falta de glucagón porque son antagonistas. Esto es muy importante. Ahora bien, niveles altos de glucosa en sangre, niveles altos de insulina, la secreción de glucagón puede disminuir por ambos factores. Pero también, muy importante, fijaros, esto es muy curioso, hay otras hormonas antagónicas de la insulina como por ejemplo la adrenalina. La adrenalina es la hormona que producimos cuando estamos estresados. Por eso cuando estamos estresados, el proceso en el páncreas, sin embargo, si hay una disminución en sangre de glucosa, porque por ejemplo nos consumimos muchos hidratos de carbono, por ejemplo, de rápida asimilación, automáticamente el cuerpo empieza a producir glucagón que tiene el efecto de lipólisis, que es el efecto de utilizar las grasas como energía a través de la producción de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son sustancias que el cuerpo produce para generar energía. Los cuerpos cetónicos pueden alimentar incluso al cerebro en lugar de la glucosa y pueden hacer que las personas puedan adelgazar. Es decir, podemos asimilar y producir energía con la lipólisis de las grasas a través de la hormona glucagón. Pero si no producimos glucagón, porque producimos muchísima más insulina, automáticamente estamos alterando ese proceso de glucólisis o glucogénesis. Bien, entonces vemos que los efectos metabólicos del glucagón son muy beneficiosos. Lo ideal es producir la insulina a un nivel normal, pues si producimos mucha insulina porque nos alimentamos de forma incorrecta durante muchos años, al final el páncreas se agota, no producimos insulina y nos convertimos en diabéticos. Bien. Entonces vemos que dentro del proceso digestivo es extremadamente importante que el cuerpo produzca todas las hormonas en una medida por una alimentación correcta. De ahí que el proceso digestivo es alterado totalmente, porque además la vesícula biliar produce bilis. Si producimos mucha insulina, también, si no recuerdo mal, la bilis no se secreta porque no somos capaces de asimilar la grasa, porque también es antagonista la insulina de la producción de bilis a través de la vesícula biliar. Entonces no podemos digerir las grasas porque hay un exceso de azúcar en sangre y la prioridad número 1 del cuerpo es limitar ese exceso de azúcar porque es extremadamente tóxico. Bien. La función del hígado, que es otro de los coayudantes del estómago, es sobre todo el metabolismo de los hidratos de carbono, el metabolismo de los lípidos y la síntesis de proteínas, y es lo que genera también lipogénesis, pero no puede producir lipogénesis, que es la utilización o conversión, sería la palabra adecuada, de la grasa, por ejemplo, almacenada en el cuerpo, o de la grasa que vayamos ingiriendo en los alimentos, a través del glucagón que produce el páncreas, podemos asimilar las grasas, que esto es además muy interesante, pues dentro de la nutrición, presuntamente, todas las células de las membranas celulares, todo lo que son las células del organismo tienen grasa. El colesterol es grasa, las hormonas tienen grasa, aparte de aminoácidos, ¿verdad? Bien. Esto sería un poquito intentar buscar el equilibrio con los coayudantes del estómago para que podamos asimilarlos, el comenzar a mezclar los alimentos con estas hormonas para de esa manera poder procurar una digestión adecuada. Bien. Luego ya viene el proceso de absorción, que después de pasar por el estómago y hacerse toda esa combinación de coenzimas, hormonas, la insulina, el glucagón o lo que sea necesario según lo que hayamos ingerido, automáticamente pasa al intestino delgado, que bueno, en algunos sitios dice que tiene 7 metros, en otros dice que tiene 9 metros, supongo que depende del individuo, tendrá de 7 a 9 metros, ¿verdad? Bueno, tiene 3 partes, el duodeno, el yeyuno y el ilion, que son como una especie de diferentes partes del intestino que son como válvulas, que una vez que entra la comida impide que vuelva a volver atrás. Pero lo más mágico del intestino delgado son las vellosidades que tienen, que esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando comemos callos, las vellosidades, que creo que es el estómago, que es muy parecido a las vellosidades del intestino delgado, que son de 0,5 a 1 milímetro, aspecto aterciopelado, es como las fibras del terciopelo, son microvellosidades que son los que se encargan a través de las enzimas de la absorción, digestión de los disacáridos, que son azúcares de diferentes cadenas, y los péptidos, que son los aminoácidos. Ahora bien,
presuntamente, por ejemplo, son alterados los procesos digestivos cuando no nos alimentamos correctamente con alimentos vivos que tengan coenzimas que ayuden a mantener la flora intestinal del intestino delgado y presuntamente, por ejemplo, se dice, hay un libro muy interesante que dice Cerebro de Pan, no me acuerdo el autor, que explica que, por ejemplo, que el trigo que hoy existe hoy en día actualmente es un trigo modificado genéticamente para que tenga una cantidad de sustancias, por ejemplo, el gluten, que es la proteína del trigo, y otras sustancias para que sean más manejables a nivel de la industria. Entonces llega un momento que es probable, que según dice este libro, el trigo impermeabiliza esas vellosidades e impide la absorción de muchos nutrientes. No sé si será verdad o será un mito, pero es cierto que hay muchas personas que son alérgicas al trigo. Bueno, dentro del proceso digestivo, sin salirme del tema, vemos que tenemos que mantener esas microvellosidades en perfecta salud y tenemos que mantener el intestino limpio, el intestino con su ácido correcto y el estómago también, porque si no podemos empezar a tener problemas de reflujos, tenemos exceso de ácido en el estómago y también tenemos problemas en el intestino y podemos empezar a tener úlceras, falta de asimilación y demás. Bueno, aquí se absorben todas las sustancias positivas y automáticamente de ahí van pasando al hígado, al torrente sanguíneo y automáticamente una vez que se ha pasado todo ese proceso digestivo pasa a lo que es el intestino grueso, que aquí vemos que sería la eliminación de restos, que tienen diferentes partes, que sería el ciego, el recto, que es la parte de donde sale cuando vamos al baño, ¿verdad? Que es un poquito anterior al ano, lo que es el colon descendente, el colon transverso y el colon ascendente. Cuando hablamos de un problema de colon, es que esto está enferma, ¿no? Es muy fácil que enferme, obviamente, si no lo comemos correctamente, porque ahí es donde se acumula la caca, que vulgarmente se llama, para extraer el agua. Pero, sin embargo, si eso está muchísimo tiempo, por ejemplo, si no consumimos fibra suficiente o vegetales suficientes, automáticamente eso se va atascando y esto es como una cañería de desagües de una casa. Si no se echa agua, al final se va atascando y atascando y atascando y se van generando lo que es, por ejemplo, los problemas de estreñimiento. Entonces, si las heces están en un exceso de tiempo en ese 1,30 m, 1,60 m y nos vamos al baño todos los días, esa toxificación, es decir, es lo sucio de todo lo que comemos, son los residuos que hay que echar del organismo, el cuerpo puede ir absorbiendo y asimilando. Es como si tuviéramos aguas fecales dentro del intestino grueso y de ahí aparecen muchísimas enfermedades, por ejemplo, el cáncer de colon, ¿verdad? Bueno, son diferentes teorías, ¿no? Todo esto es una presunción. Bien. Aquí está el ciego, el ilión, las válvulas, hay diferentes válvulas, sobre todo en el sistema digestivo, también hay obviamente válvulas en el corazón. Las válvulas son los que permiten que salga una cosa y no vuelva a entrar, son como una puerta que tienen que ser herméticas, obviamente. Bien, la diferencia entre el intestino delgado y el intestino grueso, aquí lo vemos. El intestino delgado se encarga de absorber los nutrientes de los alimentos y el intestino grueso solo se encarga de compactar los desechos y reabsorber el agua en la cual están, para así formar las heces y conducirlas al recto para ser expulsadas. El intestino grueso presenta austras, cintillas de colon y apéndices. Bien, aquí tenemos este segmento, funciona como un reservorio, esto es muy interesante, es decir, impide que salga demasiado rápido, tiene una musculatura e impide que también suba para arriba, es decir, tiene doble efecto la musculatura que tiene el colon. Y bueno, esto sería más o menos el proceso digestivo explicado a grandes rasgos, aunque de todo ello lo más interesante a mí siempre me ha resultado y verdaderamente apasionante las diferentes secreciones que se hacen entre los diferentes órganos y glándulas, como es el estómago, el páncreas, la vesícula biliar y las funciones del hígado. Por eso es tan importante una nutrición adecuada para mantener el cuerpo limpio. Al final, estos son como filtros. Si no lo tenemos limpio, se va ensuciando y cada vez se va atascando más y no se producen las hormonas, no se producen las enzimas y no se asimilan los nutrientes. La función de la digestión es ingerir alimentos para nutrirnos. Nutrirnos quiere decir regenerar células a través de proteínas y grasas. Tenemos que recordar que las proteínas y grasas son los macronutrientes que ayudan a la regeneración celular. Sin embargo, la energía, la glucosa, es decir, los hidratos de carbono, son los que ayudan como la energía, el combustible. Ahora bien, importante, voy a recalcar, que esto me gusta mucho, que podemos conseguir energía a través de la grasa
a través de las proteínas también, porque el hígado tiene posibilidades de convertir un déficit de glucosa en glucosa o en energía a través de grasas y a través de proteínas. Si hay un exceso de hidratos de carbono, obviamente no. En fin, entonces con mucho gusto me despido. Pueden escuchar el vídeo cuantas veces quieran, denle me gusta por favor, afíliense a mi canal de YouTube y bueno, en el siguiente trabajo también lo haré en vídeo y haré este plano conceptual para que bueno, pueda haber una pequeña estructura explicativa. Sin más, me despido. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches.